Bien, vamos a volver a los temas, en este caso los económicos. Algo decíamos hace un ratito sobre la decisión del gobierno con respecto al vino y ahora me dice Julia también con relación a la cerveza. ¿Cómo es la historia? Así es, Víctor Hugo. Hoy a las 6 de la tarde se anunció oficialmente, lo anunció Cornejo en su cuenta de Twitter y también trascendió de parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional que se retrotrae aquel impuesto al vino que iba a ser del 17% y a los espumantes en esta reforma fiscal y por ende quedan en 0%. Claro, uno lee que hace minutos, más tarde, muy poquitos minutos, se publica una nota en La Nación que dice que por trascendidos del gobierno, las propias cámaras vinculadas a la cerveza se quejaron de que solamente fuera hacia el vino el hecho de retrotraer la medida y dijeron, bueno, para nosotros también. Con lo cual, en lugar de aumentarse, como proponía la reforma fiscal de Duhovne, de 8 a 17% en el caso de la cerveza, queda también en 8%. Uno se pregunta, bueno, ¿quién más se queja en estas horas y recibe la posibilidad de que se retrotraiga? Porque parecía en algún punto todo esto, no sé si sí compartís, una especie de si pasa, pasa, ¿no? O son tramposos o son ineficaces. Tramposos porque dan señuelos, ya lo dijimos aquí, es decir, nos permitimos señalar que eso iba a ser cambiado. Porque no podía ser, sencillamente no puede ser. ¿Qué fue lo que dijeron sobre las economías regionales? ¿Se acuerda cuando le devolvieron toda esa enorme cantidad de dinero, miles de millones de pesos a los ojeros? Bueno, y a todos los productores agropecuarios, los ricos, los más poderosos, bueno, que iban a cuidar las economías regionales. Hace 2 o 3 días nos estábamos riendo de esto. Entonces, esto que es una marcha atrás, que ellos después quieren presentar como que son dialoguistas, no, nosotros nos hicieron entender que esto no estaba bien, que esto no servía, así que como nosotros somos fantásticos, gente que dialoga, hemos decidido dar marcha atrás. No, era una trampa, y si no era una trampa son altamente ineficaces, porque no puede ser que no se den cuenta cuando hacen sus cálculos. Duhovne, el muchacho que tenía el programa en TN como cualquiera de nosotros, que no se dé cuenta Duhovne, que no se dé cuenta nadie del mamarracho que esto significaba y que lo cambian a los pocos días. Una ineficacia estremecedora, por lo menos. Pero a mí me da la sensación de que es una trampa, que siempre tiran, como decía Bullrich, esto se ha conocido alguna vez, tiramos 10, 7 no pasan, pero pasan las que nosotros queremos, mientras tanto nos entretenemos discutiendo por las otras. Es una trampa. Así es, Víctor Hugo, yo quiero agregar una cuestión adicional. Nosotros hicimos algunos números sobre cuánto significan estos impuestos que se imponen en la reforma fiscal hacia los productos no sanos, ¿no? Se hizo un listado de productos no sanos, se puso la cerveza, se puso el champán, se puso el vino, y en ese listado, ahí estamos viendo mientras tanto en pantalla el tuit de Cornejo, el tuit oficial, que claramente, obviamente, dice que el gobierno nacional lo escuchó, tanto Francisco Cabrera como Nicolás Duhovne lo escucharon, entonces sale de la reunión y tuitea. Podemos decir que Cornejo tuvo más éxito que varios tantos que intentaron acercarse a Mauricio Macri y conseguir cosas, empezando por la familia Maldonado, siguiendo por los gremios docentes, ¿no? Pero, digo, a ver, 5.000 millones de pesos anuales era lo que habíamos creído que más o menos significaba gravar a estos productos como el vino, el champán. 5.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto significaría la concesión que se le está haciendo por reducción de aportes patronales por el blanqueo laboral? Más de 40.000 millones de pesos. Ahí se está, y ahí no ceden. Y ahí no cede nadie, no cede Duhovne, no cede Triaca. Esa parte no se cede. ¿Cuánto significaría de ahorro fiscal en ANSES tocar las jubilaciones y manejarlas o controlarlas de acuerdo a la inflación? 100.000 millones de pesos de ahorro. Y ahí tampoco se cede mucho, porque ha habido quejas respecto de qué pasa con eso y no ha habido reuniones que dijeran, bueno, no, damos marcha atrás con el tema de las jubilaciones. Digo, me parece que los grandes montos fiscales no están en el vino, no están en el champán, no están en la cerveza, más allá de que claramente sean beneficios a las economías regionales, sino que claramente están en otros lugares. Bueno, recibimos a Carlos Heller, íbamos a hablar de deuda, pero este tema me parece que invita, ¿no? Merece algún comentario en línea con lo que está diciendo Julia, tratando de darle incluso una interpretación desde la política. Yo creo que hay una clara intencionalidad. Usted, Víctor Hugo, lo llamó trampa recién, y yo creo que sí, es una prenda de negociación. El gobierno va por algunas cosas de fondo, la reforma laboral,
principalmente, porque es lo que le piden las corporaciones para venir con las famosas inversiones, es decir, la reforma laboral y la previsional, bajar el costo previsional, que son 100.000 millones vinculados a la jubilación y otros como 40.000 más cuando se mete, porque la misma fórmula se utiliza luego para la asignación universal y para una cantidad de cosas más, y me parece que la cifra es aún un poco más grande. Pero no porque 100.000 no sea suficientemente grande. Entonces, me parece que lo que el gobierno hace es, como siempre, como viene haciendo en estos 2 años, trampa metodológica, es decir, pone mucho más de lo que espera conseguir, pone muchas cosas para negociar. No pueden aprobar la reforma laboral sin el voto de los diputados y senadores del oficialismo. Para eso necesitan que los gobernadores le den instrucciones a sus legisladores, y creo que ahí, es decir, cuando Cornejo dice lo que dice, seguramente después le dirá a los senadores y diputados que le responden, bueno, hemos conseguido que al vino no le pongan el impuesto, necesitamos a cambio darle el apoyo al resto de las cuestiones para que la reforma pueda avanzar. Me parece que viene por ahí la cuestión y es premeditada. Bueno, y el tema de la deuda. Bueno, hoy se conoció un dato que a mí me pareció muy interesante, porque no es un dato elaborado por ninguno de nosotros. La fuente es la Reserva Federal de Estados Unidos, con datos del Banco de Basilea. Eso que ven allí no es ningún electrocardiograma, sino que se trata de lo siguiente: es la evolución de la deuda tomando un punto de partida en los 90. Ustedes fíjense que por allí, cuando nos empezamos a acercar al 93, 94, comienza un fuerte proceso de endeudamiento que llega hasta el 2003, hasta la crisis del 2003. Sube. Allí tiene una drástica caída. Esa drástica caída es la negociación de la deuda que hace Néstor Kirchner cuando logra la quita, y luego cómo va evolucionando desde 45.000 millones, 40 y pico mil millones que queda lo renegociado y que se va pagando, y llega al piso de, a fines del 2015, 39.292 millones de dólares. Me falta hacer una aclaración. Estamos refiriéndonos a deuda internacional del gobierno argentino en bono, porque después hay otras deudas, hay deudas en pesos, hay un montón de cosas más que también son deuda. Pero esta es la más significativa, y por eso la queríamos mostrar en ese gráfico. ¿Qué pasa a partir de enero del 2016? Mire la verticalidad del endeudamiento a partir de enero del 2016 hasta junio del 2017, que es el dato que está tomando el Banco de Basilea. Paralela y en sentido opuesto a la caída del 2005. Así es. Fíjese que de un stock de 39 se duplica. Se llega a un stock de casi 82.000 millones de dólares de deuda, 81.656 exactamente. Pero hay otro dato para preocuparse. Si usted mira la cúspide de junio del 2017 en el gráfico, va a ver que estamos en los valores del 2002-2003. Es decir, que se ha llegado a un nivel de endeudamiento que es similar al momento en que el sistema entró en crisis. El gráfico tiene un impacto que es fenomenal. Ahora, si a esto le agregamos que la Argentina en simultáneo tiene un creciente déficit comercial que ya nadie ubica en menos de 5.500 millones de dólares para este año, y si en las proyecciones del presupuesto en el 2019, 2020 y 2021 va a seguir creciendo ese déficit comercial, aparece también que eso va a haber que financiarlo con más endeudamiento. Como ha dicho Macri, por otra parte. Así es.
Y además está el otro fenómeno que es repetido de lo que pasó en los 90 y que ya conocemos, que es el endeudamiento para facilitar el atesoramiento y la fuga. Casi, yo tengo por ahí un gráfico que un día esto se lo voy a traer, son dos líneas paralelas, la de cómo sube la deuda y cómo sube la fuga. Sí. Es decir, el país se endeuda para que algunos se la lleven. Eso es el eje principal que hay que entender. Déjame acotarte algo, sí. Carlos. No, me parece interesante. Vos trajiste una fuente que es el Banco de Basilea. Así es. Bueno, nosotros ayer mencionábamos que Standard & Poor's, una consultora internacional, dijo que Argentina... Acá lo tengo. Bueno, estaba entre las 5 economías frágiles, ¿no? Y venimos tomando datos muy similares a los que vos mencionabas del Banco de Basilea, de la agencia Bloomberg, sí, que dijo lo mismo. Le dijo que además Luis Caputo era el campeón del endeudamiento y dijo que Argentina había sido récord en endeudamiento, sí, en 2006 y 2017. Estoy mencionando 3 agencias o 3 instituciones del orden internacional, de la banca internacional, a la cual Argentina, sí, aspira a caerle bien, porque la verdad es que las expectativas de los inversores se forman allí, en esos lugares, y esas 3 agencias están diciendo alerta. Podemos agregarle que según esas mismas informaciones, 1 de cada 5 dólares que se han endeudado los estados en el mundo entero en el último año son de Argentina. Es decir, el 20% de las emisiones de bonos de deuda soberana hechas durante el último año corresponden a la República Argentina. Entonces se produce... Lo que le dio el primer lugar, que ya hemos comentado. Lo que le dio, en el mundo. Claro, de ser así es. Y lo pone en ese lugar de fragilidad que comentaba Julia, que yo lo tenía acá el cuadrito para comentarlo, que se lo dejo de regalo, que es muy interesante. Pero en los comentarios de ese cuadrito que hace Standard & Poor's, ¿qué dice? Que estos países son los más vulnerables a los vaivenes de las economías centrales. Es decir, que la suba de tasa de interés que se supone que va a llevar adelante ahora la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o el Banco Central de Inglaterra van a ir directamente en contra de nuestros intereses y van a ser más frágiles las situaciones. Por eso Argentina aparece en ese ranking entre los 5 países más vulnerables, y cuando ellos explican la vulnerabilidad dicen más vulnerables a los vaivenes de las economías de los países centrales, más dependientes de lo que les pase a ellos. Hemos entrado en el mundo. Gracias, Carlos. Y poco a poco vamos a ir conociendo las consecuencias. Me informa Mariano Mogni, querido colega, el productor histórico de Roberto Navarro, que el gobierno ha desmantelado el histórico ramal ferroviario de La Pampa. ¿Ah, sí? Así es, y quedan trabajadores con muchos años de trabajo despedidos. Esto es lo que se viene poco a poco, hay que terminar con todo aquello que tenga algún costo, porque la plata se la llevan los amigos, o al exterior, o a sus arcas aquí, a quedarse prácticamente con todo. Es una pésima noticia, por cierto, para La Pampa. Los estoy tomando seguramente de sorpresa. Muchas gracias. Pésima, pero no sorprendente. No, para nada. Vamos a hacer la pausa. Elisa Carrió dijo una cosa muy cierta, pero la dijo hace 13 o 14 años, cuando señalaba que Clarín Nación eran una mafia que andaban por los escritorios de los diputados exigiendo que le votaran una ley que les servía a ellos. No les importaba el resto del país. A ellos sí les servía y efectivamente muchísimo les sirvió. Tenía razón Carrió. Y esa historia también está contenida en esto de Papel Prensa, el grupo de tareas. La historia de una mafia mediática corporativa que se queda con un país y que pone preso a los que se les antoja y deja libre a aquellos que les sirven, que bien podrían ser considerados también en el lugar de los que están presos si se tratase de llevar preso a cualquier persona sin hacer el juicio que corresponde. Hacemos una pausa.